Bueno, una historia de fantasmas y probablemente uno de sus libros más jugados, puede ser, Tiempos Sí, canallas. sí, claro, Tiempos Canallas es una novela juvenil que me llevó muchos años escribirla, justo por el proyecto en general, que era una historia de fantasmas, al mismo tiempo era una historia sobre crecimiento, una historia sobre amistad y un entrecruce de tiempos, porque quería jugar con el elemento fantasma como la memoria que está ahí perdida en el tiempo y en el espacio, que de alguna manera conecta con otro tiempo. Jaime, también hay como muchas cosas de México, digamos. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra narrativa y con esta manera de hacer novelas juveniles desde nuestro lugar. Claro, porque yo la quería desarrollar en una colonia emblemática de la Ciudad de México, En que la es la Roma. colonia Roma, que es una colonia que donde se sitúa la época no es la Roma actual. La Roma actual, pues es una colonia muy de moda, etcétera, muy gentrificada. Pero esa colonia Roma, que es la que yo conocí, era una colonia totalmente rota, devastada después de los terremotos del 85, que fue, yo llegué en el 87 a Ciudad de México. Todos los días yo tenía que atravesar esa colonia para ir a mi colegio, a mi escuela, a la preparatoria. Y recuerdo esa sensación de fantasmal de la colonia, porque todo el mundo tenía miedo de vivir ahí, había habido muchos muertos con los terremotos, y era una colonia que había tenido su gran momento de auge y luego había caído, volvió a renacer y volvió a caer con los terremotos. Entonces, bueno, yo quise contar la historia de la ciudad a través de la historia de una colonia, a través de la historia de un edificio. Este edificio de alguna manera es como la síntesis de varias cosas que suceden en el siglo XX en Ciudad de México y como quedan ahí guardada la memoria, tiene esa particularidad del edificio Begur, de que quedan las memorias de la gente que lo habitaron, quedan ahí de alguna manera, pues quise contar también la historia de México, de la Ciudad de México con ese edificio. ¿Qué es el edificio Begur? El edificio Begur simbólicamente es el acumulado de la memoria de los habitantes de ese sitio. Es un sitio que alguna vez, bueno, ahí lo mencionan los personajes, es un lugar de paso para almas rotas, porque todos están rotos ahí, están viviendo su tiempo canalla, que a eso se refiere el libro, es el momento más duro que cada uno de nosotros llegamos a tener. Entonces son adolescentes que de alguna manera sus familias están rotas, llegan a una colonia rota, a un edificio roto. Pero ahí, dentro de todo eso que está roto, pues encuentran amistad, encuentran fraternidad, uno de ellos encuentra el amor, encuentran aventuras. Entonces, bueno, eso significa el edificio Begur. Arquitectónicamente yo me inspiré en dos edificios que existen realmente en la colonia Roma. Uno es el de la casa, el llamado Casa de las Brujas, el edificio Río de Janeiro, y el otro es un edificio que se llama Gaona, el edificio Gaona, que está sobre Bucareli. Yo hice una fusión entre estos dos edificios para arquitectónicamente mostrar donde se desarrolla la gran parte de la novela. Una de las cosas por las que está de moda la Roma es precisamente a pesar de que está gentrificada, es que guarda muchísimas historias en sus casas, ¿verdad? Claro, lo que tiene la colonia Roma, incluso la Roma actual, es que se superponen muchas generaciones ahí. Puedes ver desde extranjeros que están llegando, que se les hace muy barato, a gente nueva que está llegando. Al mismo tiempo hay gente que lleva 60 años o toda su vida viviendo en la colonia Roma. Hay lo mismo un restaurante súper caro que al lado hay una tlapalería, una panadería, una pequeña vecindad. O sea, se superponen como toda la gente, los habitantes de ahora, habitantes de hace 10, 20, 30, 40 años, y ve los edificios de hace 110 años. Entonces, al mismo tiempo, todo se superpone. Y bueno, todas las colonias tienen una historia y son las historias, pues para mí como escritor son material para construir libros, novelas, cuentos. Entonces yo dije, bueno, de aquí voy a elegir. A mi madre ha vivido ahí muchísimos años, entonces yo dije, bueno, voy a tomar esta colonia como un referente. Y además, obviamente es una colonia, todas estas colonias, todas las cuestiones fantasmales y de género, pues a mí me caía muy bien. Ahora, ¿quién es Diego que recuerda todo esto? Bueno, es un misterio, como está, bueno, la novela son 25 cartas que están escritas a un destinatario que no sabemos quién es. Solamente sabemos que es señorita A o estimada A. Sabemos solamente su inicial, es en la época actual, empieza a recibir las cartas de un tal Diego y le dice, no se preocupe, nunca me va a ver, puede cortar esta comunicación cuando quiera, solamente tengo que contarle algo porque su existencia y la mía están ligadas a través de una historia de fantasmas. Entonces él empieza a contar su adolescencia, que es la adolescencia
Él es adolescente en los años 80, en donde está la movida madrileña en ese momento. Su madre cae en las drogas, muere, y él lo tiene que recoger su padre. Su padre nunca se ha hecho cargo de un hijo. Su padre es como un adolescente tardío, no sabe qué hacer con él, y lo que hace, bueno, es primero buscarle por lo menos dónde vivir. Encuentra el lugar en la colonia Roma, que en esa época, en el 87, nadie quería vivir ahí, era muy poca gente quería vivir ahí, porque se temía que se volviera a caer los pocos edificios, o bueno, varios edificios que habían quedado dañados, que se cayeran. Entonces, bueno, encuentran ahí un lugar aparentemente muy barato, es una gran oferta, pero bueno, es un edificio encantado. Diego está viviendo sus momentos canallas en ese momento, su madre acaba de morir, su padre no sabe qué hacer con él. Él cree que su vida de alguna manera está llegando como a un término con este momento de la adolescencia, que todo es extremo, porque como lo estás viviendo por primera vez, todo es a flor de piel. Y en ese momento se da cuenta que la vida está empezando para él. Entonces Diego es esto, es el crecimiento, es la evolución, es la llegada a la madurez, es el primer amor, sus primeros amigos que van a ser los amigos del resto de su vida. Entonces eso, él es el eje. Va contando a través de esas 25 cartas qué sucedió en ese verano de 1987 en este edificio encantado y cómo fue que le cambió la vida a él y cómo conecta con esta misteriosa chica del presente. Ujú. Son fantasmas embebidos de palabras, digamos, ¿no? Hay muchas palabras en la novela y cómo ve el tema de la palabra hoy, digamos, ¿no? Claro, los fantasmas normalmente tienen un mensaje. Eso es lo que caracteriza un fantasma. Un fantasma en el sentido simbólico es una herida emocional en el espacio y tiempo que quedó ahí, en el espacio-tiempo, y que quedó con un mensaje. A veces es un mensaje de pena, es un mensaje de venganza, es algo que no cerró, que no cerró. Entonces, yo justo juego con eso, porque en este edificio quedan varios mensajes y varias palabras. A veces es visual, a veces es oído, que son los mensajes de los antiguos habitantes de ese lugar. Claro, si tú vas siguiendo el rastro de esos mensajes, incluso hay unas cartas misteriosas que empiezan a aparecer en una chimenea de alguien que no sabemos de dónde está escribiendo exactamente, que es otra chica, otra adolescente, y luego, bueno, nos vamos a ir enterando desde dónde está escribiendo, se van conectando todos ellos. Entonces, bueno, estos chicos aparentemente están solos porque sus padres son un desastre, un caos, y ellos hacen una fraternidad, y todo inicia con la desaparición de una vecina, de una manera muy misteriosa en el ascensor, entre un piso y otro, desaparece. Otros dicen que no es cierto, eso es un mito, seguramente escapó en un taxi porque se peleó con el novio, pero otros dicen que no, en efecto, desapareció en algún punto de ese ascensor. ¿Qué tiene ese edificio que llega a suceder esas cosas? Entonces, a partir de esta intriga inicial, empiezan la investigación de estos chicos. Ujú. Ahora, ¿cómo ve la lectura para los chicos? Los autores, la otra vez le hacía una nota a Antonio Ramos Revichas, decía, los autores juveniles somos los más leídos del país. ¿Es realmente así? ¿Así leen los jóvenes hoy? Yo siempre he dicho que yo escribo libros para jóvenes lectores independientemente de la edad. Ajá. Normalmente yo me he encontrado gente que por alguna razón no siguió leyendo después del colegio y empezó a leer porque un nieto o alguien le prestó uno de mis libros y empiezan a ver que es placentera la lectura a los 50, 60, 70 u 80 años. Antier me acabo de enterar que una señora de 80 años se leyó el libro de Tiempos Canallas en 2 días y estaba picadísima. Entonces esos son los lectores jóvenes, son libros, muchos de los libros de lo llamado literatura juvenil son libros puerta al mundo de la lectura. Y mucha gente empieza a leer a través de esos libros. A partir de ahí se van a otro libro, otro libro, otro libro. En efecto, los jóvenes lectores y los niños lectores son de los más apasionados que hay, pero ciertamente uno como escritor tiene siempre el reto, porque tú sabes que un joven actualmente, bueno, yo lo sé, que actualmente hay tantos distractores que tiene un joven a la mano. O sea, que tienes que competir con todo el universo de la tecnología que le da distracciones, que es los videojuegos, la tablet, el celular, etcétera. Entonces, decirle, deja eso un momento y ven y te voy a contar una historia. Y que sea capaz de sostenerse en esa historia, sostener el interés y que continúe y que quiera más. Entonces es un gran reto para un escritor, pero cuando lo consigues como escritor o como escritora, obviamente es una gran satisfacción. Ujú. Bueno, la última, ¿qué espera
recibir de esta gran novela. Una novela me parece que va a ser, eh, va a dar bastante trabajo para promoverla en estos tiempos y bueno, no le voy a preguntar qué novela nueva está escribiendo, digamos, porque esta es una novela que le llevó mucho tiempo. Yo espero primero que mi libro sirva de puerta a otros libros. Ujú. Que mi libro, de pronto alguien cierre el libro y de pronto, como en una parte del libro yo hablo, por ejemplo, sobre los refugiados españoles de la guerra civil, porque narro la historia de la colonia de Roma en varias épocas. Una de ellas es finales de los 30, principios de los 40, y hablo de todas las oleadas de los refugiados españoles. Y que los lectores de pronto digan, quiero saber más de esto, quiero saber más de los terremotos, quiero saber más de la historia, quiero saber más de los refugiados y que se vayan ahí. Más allá de que, obviamente, que busquen otros de mis libros, que busquen más libros. Siempre ese es mi gusto. Obviamente, espero que les que guste cada uno de las novelas que yo saco, que le vaya bien y que encuentre jóvenes lectores independientemente de la edad. Muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Mónica. Un gustazo.